Hola, vamos ahora a ver la fase de ejecución de nuestro proyecto. En esta fase de ejecución tenemos que organizar, controlar, ejecutar, recolectar y analizar todo lo concerniente a cada actividad que ustedes diseñaron o que ustedes colocaron en los diagramas que ustedes escogieron en la fase de metodología. Organizar. En este caso se trata de organizar la actividad. Esta actividad o esta acción tiene que ser previa a la actividad que ustedes van a ejecutar. Cada una de las actividades previamente ustedes tienen que organizarla, tienen que reunir los requisitos que se necesitan para poder ejecutarla. ¿Qué requisitos son? Entonces, por ejemplo, gestionar recursos, espacios y permisos, planear la actividad en subactividades, identificar líderes, identificar amenazas y diseñar instrumentos. Entonces, cada una de esas situaciones tenemos que aclararlas antes de entrar a la actividad. Controlar la actividad. ¿A qué se refiere con controlar la actividad? No es solamente en el momento de la ejecución que se debe controlar la actividad, sino que se debe planear aquellas cosas que nos permitirán que la actividad se lleve a cabo. ¿Qué cosas son? Por ejemplo, identificar líderes, capacidades, destrezas y habilidades de los participantes de la actividad. Al identificar los líderes, las capacidades, destrezas y habilidades de los participantes, podemos delegar roles, ¿sí? Para que la actividad pueda desarrollarse con facilidad. Ejecutar. Ante todo se debe seguir al pie de la letra esta planeación y organización previa al desarrollo de la ejecución, ¿sí? Nosotros ya organizamos, ya se determinó el tipo de participantes y los roles de cada uno. Por lo tanto, si ya tenemos todo eso claro, podemos entrar a ejecutar la actividad. Para ejecutar la actividad tenemos que, primero, presentar la actividad, delegar responsabilidades, explicar el instrumento y cerrar la actividad. Esas son como las acciones dentro de la ejecución de una actividad. Entonces, presentar la actividad. Se debe presentar al grupo, dar una introducción en qué consiste la actividad y para qué, y explicar el uso del instrumento. Esto es importante porque hacer esto contextualiza a los participantes de la actividad. Muy bien, ahora, delegar responsabilidades. Nosotros ya dijimos que para controlar una actividad, primero teníamos que haber determinado esas capacidades o esas habilidades de los participantes de la actividad. Esto nos permite delegar responsabilidades. En el momento en que se delegan responsabilidades en los participantes de la actividad puede llevarse a cabo, puede desarrollarse de una forma más controlada, ¿sí? Más exitosa, puesto que si se delegan tareas, cada uno pues va a responder por esas tareas. Muy bien, entonces al delegar responsabilidades, roles y liderazgos, se logra tener un mejor control de la actividad. Ejecutar. Bien, explicar el instrumento. Esto es importantísimo, puesto que del instrumento se toma la información para poder analizar los resultados de la actividad. Recuerden que todas estas actividades que ustedes diseñaron en la fase metodológica, su fin último es ejecutar el proyecto, llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Entonces tenemos que el proyecto se divide en actividades y esas actividades tenemos que ejecutarlas de forma clara, de forma eficiente, y cada una de las actividades, el resultado es una cantidad de información respecto al producto en sí, puede ser, o respecto a cada actividad. Entonces hay que explicar bien el instrumento, explicar cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces tenemos que la información que arroja la actividad es el gran objetivo, y para ello el uso del instrumento para recogerla y que quede claro. Cerrar la actividad. Entonces eso implica dar conclusiones u observaciones de la misma e importante, un agradecimiento a los participantes de la actividad, ¿sí? Puesto que en ellos delegamos responsabilidades y roles. Bien, recolectar. ¿Recolectar qué? Recolectar información. Recordemos que nuestro fin último en cada una de las actividades es la información. Entonces, debe procurar
que ese instrumento sea objetivo, obteniendo información fácilmente cuantificable y puede ser presentado de forma o en forma rúbrica. En forma de rúbrica. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez diseñado el instrumento, ese instrumento tiene que reunir esas características, tiene que ser objetivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda analizar posteriormente la información, ¿sí? En la medida en que sea más cuantificable, su análisis puede ser más fácil de realizar, ¿sí? Otra forma de presentar el instrumento se puede presentar en forma de rúbrica. Eso permite al participante de la actividad tener como una guía práctica del instrumento fácil de utilizar. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe recolectar la información o cómo debe estar ese instrumento para recolectar la información. Entonces, tenemos un ejemplo de pregunta con opción múltiple. No necesariamente tiene que ser con única respuesta. Ustedes tienen que explicar eso en la orientación del instrumento. Recuerden que cuando al principio de la ejecución de la actividad hablamos de dar una introducción y explicar el instrumento. Entonces ahí ustedes pueden hacer énfasis en cómo se debe responder, si es con única respuesta, única respuesta o múltiple. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente pregunta. ¿El circuito eléctrico controla el mecanismo? Entonces, contextualizándonos, podemos imaginarnos que una de las actividades es hacer prueba al circuito eléctrico del proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿el circuito eléctrico controla el mecanismo? Y las opciones son sí, no. Una tercera opción es al principio funcionó. Otra opción es funciona pero se calienta dispositivos, u otra opción es controla ciertas partes del mecanismo. Esto nos permite, por ejemplo, dependiendo de la respuesta, nos permite observar cómo fue el comportamiento del circuito. Bueno, ok. Analizar. Hay que sistematizar la información. Entonces, como vimos ahorita en el ejemplo de pregunta del instrumento, ese tipo de instrumento nos permite cuantificar la información, ¿sí? Para un análisis más sencillo. Es más fácil analizar una información cuando es cuantificable, cuando estadísticamente es cuantificable, que cuando es descriptiva. Cuando la información es descriptiva, es muy subjetiva, entonces es muy amplia, ¿sí? Entonces analizar esa información y dar un resultado de esa información y sistematizarlo después es más dispendioso si la información es netamente cuantificable. Entonces, una vez tengamos la información, hay que sistematizarla, ¿sí? Hay que generar instrumentos donde se pueda observar los resultados de esa información, ¿sí? Puede ser por medio de diagramas de pastel, diagramas de barras, bueno, en fin, podemos utilizar cualquier instrumento que nos permita observar los resultados de esos análisis. Muy bien, entonces los resultados del análisis pueden influir en el desarrollo de posteriores actividades, desechándolas, modificándolas o confirmándolas. Muy bien, entonces de ahora en adelante pues ya podemos obtener esos resultados para generar unas conclusiones o una evaluación del proyecto.